Compañero Cardelli, un gusto tenerlo acá en su programa. ¿Cómo le va, Navarro? Sí, cómo no. Lo invitamos con un matecito. Me viene muy bien. Me parecía importante resaltar esto, que se ha confirmado en las últimas horas, que lo acabamos de contar, como dice ahí bien el videograf, de la mano de Marcos Rodríguez, de la producción, Fabio Zapata. Pedido de captura internacional para Galarza, es un madrinense condenado por abuso sexual infantil agravado por el vínculo, un caso que contamos en las redes de la Namuncurá en los últimos días, que tiene, digamos, para resumirlo fácilmente, 3 actos facu audiencia, ¿no? El primero es el episodio desde la denuncia hasta la condena de Galarza en 3 instancias. Primera instancia, la confirmación de segunda instancia de Cámara y la revisión del Superior Tribunal de Justicia, o sea que 9 jueces confirmaron la condena para el señor que se ve ahí, Galarza. 9 años de prisión efectiva es lo que le dieron. Ese es el primer acto. El segundo acto es que cuando se iba a realizar, o se lo notificaba para realizar la audiencia donde iba a quedar detenido, para cumplir efectivamente la pena que le habían dado, tras la confirmación del Superior Tribunal de Justicia, Galarza se fugó. Esto nosotros lo contamos el jueves pasado, si no me falla la memoria. La confirmación del Superior Tribunal fue el 4 de octubre. Automáticamente con la confirmación de la pena en el Superior Tribunal, o sea, la tercera instancia, Galarza iba a la cárcel directamente. Finalmente esto no sucedió porque se fugó. Ese es el segundo acto. El tercer acto tiene que ver con la novedad que tenemos de últimas horas, que es algo que era una verdad que se iba, o que por lo menos entendíamos que debía suceder, es el pedido de captura nacional e internacional por Galarza, porque al no estar en su domicilio y debería ya estar detenido, no hay otra que ordenar un pedido de captura para detenerlo, ¿no? Eso es lo que en las últimas horas decidió el juez penal de Puerto Madryn, Daniel Yanguela, esto como juez de ejecución. También participa en la investigación el fiscal Mauricio Baigorria, quien es el fiscal de ejecución de la condena. Es un pedido de captura nacional e internacional. La Fiscalía me confirmó que esto tiene, digamos, para Interpol la etiqueta de alerta roja. O sea, en limpio, a donde quisiese, digamos, de una manera legal acceder Galarza, debería quedar detenido. Sea en un paso fronterizo, sea en un aeropuerto, sea en una terminal de colectivo, siempre y cuando muestre su documento para realizar algún tipo de trámite. O salir del país, pero ya ahí, bueno, estaría un poco más comprometido, ¿no? Y en tal caso, me confirmaban, ponerle que se fuera a Brasil, la policía de Brasil es la que actuaría para extraditarlo, o sea, sacarlo del país y traerlo acá a Madrid, donde sería, digamos, su destino determinado por el juez de ejecución Yanguela. Esta es la novedad de última hora, Facu. Bueno, acá es la parte en donde, si usted tiene un ratito y en la confianza, sí, en la confianza de complicidad con la audiencia, porque de hecho nos pasa cuando por ahí hay una cotidianeidad más propia de la inercia, de la gimnasia del laburo, de a veces no saber qué vamos a decirnos en el aire, más quizás nos puede llegar a pasar en estos momentos en donde, como decimos, le contamos a la audiencia, en esto de la complicidad también, Fabricio no está saliendo al aire de manera regular y conduciendo el programa porque está abocado al aula que justamente tiene el mismo horario que el programa. Usted donde Correcto. no pueda, me dice no puedo. No, un ratito más. Si lo dejo. Vamos. No, pero cuando le pregunte, si lo dejo pedaleando,
No, más bien. Me sabrá disculpar porque ahora, me gustaría desgranar esto. Después hay un poquito de dudas. Por eso me gustaría desgranar esto, sobre todo en función de... Sí. Un ejemplo que si se quiere lo podemos utilizar de espejo, en donde la radio fue minuciosamente partícipe desde lo periodístico del tema, que sí. Me parece, en estos famosos tiempos de la justicia, acá no sé si va a escuchar mucho eso de la frase de la puerta giratoria, por eso me parece un tema interesante como para, como decía el ex gobernador Martín Bussi en algún momento, a las cosas hay que ponerle nombre y apellido. Sí. Y a algunas cuestiones vinculadas con la justicia local, me parece que también hay que ponerle nombre y apellido. Sí. Después aparecen los grises, las interpretaciones. Me dio pie para contarle, mientras usted va por ahí inclusive autorrefrescándose cuestiones que tienen que ver con este caso puntual, sí. Y que pueda llegar a también, sí. Novedades que vayan surgiendo y cuestiones que pueda relacionar con aquello que decimos, sobre todo pensando en la memoria del caso conocido como el caso Pirámides. Hubo una publicación, paréntesis, del caso Pirámides en el extremo sur. No sé si lo compartimos, ¿lo vio? Nos los compartió, me pareció bien. Un poco extemporánea, pero... Ok, sí, después lo vemos. Después la desmenuzamos si quiere. Pero bueno, ese es un ejemplo que me parece que viene bien a las claras, pensando en no solamente los tiempos de la justicia, sino justamente en los tiempos, en los ciclos vitales, ¿no? En aquel entonces, caso Pirámide fue una denuncia en 2016, creo que fue sobre finales de 2016, y la instancia que llega a al primer triunvirato de jueces, a la primera, llamémosle, condena, sí. Se da en abril del 2019. Estamos hablando de 2 años y pico. 2 años. Sí. Ya lo traigo ese ejemplo. Pero como a las cosas hay que ponerle nombre y apellido, en esto que nos trae las redes sociales, los recuerdos, qué sé yo, a nosotros nos sirve, a nosotros digo periodísticamente hablando, para bucear en el archivo, ¿no? El otro día, hoy es 15, el 12 de octubre, me aparece en ese famoso archivo una publicación que habíamos realizado con respecto al caso López y Lomenia. Estamos en octubre, dentro de 2 meses se van a cumplir 6 años de la muerte de López y Lomenia en las condiciones en que se dieron, los crímenes de López y Lomenia, más algún, no para la justicia, sí para nosotros, dudoso final de otro joven. Y hace 2 años, justamente por eso hablaba acerca de las cuestiones vinculadas con el archivo, se llevaba a cabo la segunda audiencia, estamos hablando del año 2022, la primera había sido en abril del 2022, en pos de que como la causa había pasado de la justicia ordinaria a la justicia federal, que todo el proceso había sido atravesado por la justicia federal, que las personas que estaban imputadas y detenidas habían estado detenidas justamente en relación al Código de la Justicia Federal, que tiene otro aspecto, por ejemplo, en relación a la prisión preventiva. La prisión preventiva, la famosa prisión preventiva,
que puede ser como máximo de 2 años, en la justicia federal tiene otros tiempos y además se sumaba justamente en ese momento el tema de la pandemia, que también había generado otros tiempos legales. ¿Cómo terminó la historia? Cuando el caso debía elevarse a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que es el órgano máximo que atiende las causas de la justicia federal en la provincia del Chubut, sí, los jueces que justamente debían participar de ese juicio dicen: no, muchachos, todo lo que se hizo hasta acá no nos corresponde a nosotros como integrantes de la justicia federal. Eso incluye casi 2 años de lo que sería la antigua instrucción, con el juez Geral de por medio, con las detenciones que mencionaba, con el paso del tiempo, con las prisiones preventivas, con en algún momento la determinación de la Corte Suprema de Justicia, de la misma manera que había sido en el caso de Gastón León. Recordarás que en el caso de la desaparición de Gastón León, la diferencia fue que se tramita desde la justicia ordinaria se considera incompetente, esto se envía a la justicia federal se considera incompetente y termina la Cámara de Apelaciones diciendo que correspondía a la justicia ordinaria, se vuelve a apelar y termina siendo la Corte Suprema de Justicia, 1 año después de la desaparición de León, la que dice: no, esto le corresponde ser investigado por la justicia ordinaria. Pasaron 6 años y medio de la desaparición de Gastón León y habría que ver si se movió media foja, como se dice en términos leguleyos. Vuelvo al caso de López y Lomenia. Cuando decididamente la Corte Suprema dice esto corresponde a la justicia ordinaria, cuando la justicia federal devuelve todo aquello que tiene que ver con la causa a la justicia ordinaria, se tiene que hacer una especie de primera audiencia en donde, hablando de fojas, de alguna manera todo volvía a foja cero, con la complejidad del caso, que inclusive figura en el Código Procesal Penal y que de ahí se tomaba la Fiscalía para tratar de ir en búsqueda de una decisión de la jueza Ismendi. Bueno, ¿cómo termina la canción? Por una cuestión de tiempo, los que estaban detenidos correctamente fueron liberados. Lo cantaste vos bastante anticipadamente, me acuerdo. Porque ya antes se había vencido el plazo de la prisión preventiva. Terminaron apelando o recusando a la jueza Ismendi. Eso fue en abril del 2022. En octubre del 2022, por eso lo del recuerdo y por eso la comparación con el ahora, se hizo una segunda audiencia que fue más o menos, más o menos, exactamente que la de abril. ¿Cómo terminó la historia? Recusando a la jueza Ismendi, con el gran aditamento que en estos 2 años no hubo nunca más ningún tipo de audiencia. No hubo nunca más, porque ahí la Fiscalía no puede, de alguna manera, comillas o sin comillas, actuar de oficio, ¿sí? Necesita justamente un ok de un juez o de una jueza. Bueno, todo va camino hacia donde lo más obvio, que hasta su pequeña, que acaba de cumplir 4 años, podría dilucidarlo, que es la prescripción de la causa. Cuando uno quiere acordarse, el tiempo pasa rápido, prescribe la causa. Y acá tiene 2 personas muertas en las condiciones que fueron no solamente asesinadas, sino en las condiciones en que fueron encontradas, con un montón de dedos pegados, con un montón de pruebas. O sea que acá no hay margen de decir nos faltan pruebas, nos faltan cosas. Bueno,
Por eso me parece que hay un modus operandi, y lo dijimos en su momento, que tiene que ver con, desde la justicia ordinaria y la justicia federal, jugar a este huevo podrido, que cuando éramos pibes se jugaba, por lo menos cuando éramos pibes los que tenemos 50, más de 50, jugando al huevo podrido se lo tiró distraído. El distraído sí. lo ve y huevo podrido es. Y yo lo jugaba, ¿eh? ¿Usted lo jugaba? Sí. Bueno. Y el que lo agarra, lo agarra. A un punto ahí. Porque son hechos puntuales que tienen nombre y apellido, causa que en un momento toma determinado juez o jueza, quién decide la recusación, o sea, no es, bueno, che, vamos a pedir una recusación, lo mandamos, del otro lado hay otra instancia que justamente puede ser la Cámara de Apelaciones, la que también tome su determinación. Empieza a engrosarse el número, y nosotros de eso sabemos bien, porque el caso Espinosa, por ejemplo, entre jueces y con jueces, y estamos hablando de un hecho, también hablando de impune, que tuvo dos juicios orales, a falta de uno, y que tuvo entre la instrucción y esos juicios, y cerca de 25 jueces, entre jueces y con jueces, más la enorme cantidad de personas que se tuvieron que correr por una cuestión de cercanía con las partes. Más un caso insólito como fue haber sobreseído una persona que no está involucrada en la causa. Eso es buenísimo. Ahora, sí, volviendo a este tema de Galarza, que es lo que nos trae a la actualidad. Sí. Mi pregunta es, tengo dos preguntas para hacerle. Le pregunto a la que tiene la respuesta más corta o a la que tiene la respuesta más larga. La que seguramente tiene la respuesta más larga. Primero la más corta. La más corta. Primero, sí. Bien. Dame las dos. Sí. Si bien estamos hablando, usted dijo, creo que nombró jueves de la semana pasada. Algo del jueves de la semana pasada dijo. No sé si fue cuando se confirmó que esta persona estaba... Es cuando sale el fallo del Superior Tribunal. ¿El jueves? El jueves. Bien. O sea, es la tercera instancia, la instancia de confirmación final. Bien. Sí. Entonces mi pregunta es, está bien, el viernes fue feriado, el fin de semana en este caso no sé cómo juega, ¿no? Con respecto al tema de los días hábiles. Ayer lunes, día hábil, ¿esto fue solicitado ayer o fue solicitado hoy? Ayer nos enteramos. No sé si tengo fecha ya le chequeo. O sea que podría ser que el pedido de captura haya sido inmediata. ¿Había sido solicitado inmediatamente? Podría ser. Bien. Esa es la pregunta con respuesta corta. Ahora la pregunta con respuesta más larga. Mire. 7 del 10. Correcto. Fue pedido ahí nomás. El mismo día. Perdón. Fue pedido el 7 del 10. Claro. Nosotros nos enteramos del jueves pasado del fallo del Superior Tribunal. Mentira. Sí, nos enteramos las dos cosas juntas. Que había sido el 4, ¿no? El 4 fue el fallo del Superior Tribunal. De octubre. El 7... Espere ahí. Viernes 4. Espere ahí, como diría usted. Espere ahí. Sí. Viernes 4. Sí. Bien. Entonces, si el 7 es pedido, el tema de la orden de captura debe ser por esta cuestión de los días hábiles. Que habría que preguntar con alguien muy ilustrado si no hay, digamos, si no ameritan excepciones, ¿no? Porque independientemente de los días hábiles, estamos hablando de 2 o 3 días que pueden llegar a ser fundamentales. Bueno, no importa. O sí importa, pero está más claro. El 4 es el fallo del Superior Tribunal. Sí. El mismo 4, evidentemente, Galarza iba a ser notificado de la detención. Se toma el olivo y el 7 es el pedido de orden de captura nacional e internacional, como lo describías recién. Sí. Bien. Respuesta corta. Y ahora la consulta seguramente va a estar... No, ahora está más difícil. Inevitablemente tenida de tu opinión también. A ver. Además de la información. ¿Por qué hablamos del caso Pirámides como un caso espejo? Y vos me corregís si no lo ves de esa manera.
hay una denuncia en el caso Pirámide que se realiza justamente en la justicia ordinaria. Por una cuestión de jurisdicción, se realiza en la ciudad de Puerto Madryn. Sí. La denuncia me refiero a la intervención de fiscalía. Independientemente que la denuncia se hubiera hecho, más allá de que los primeros trámites, sobre todo aquel que tiene que ver con la participación en el hospital, etcétera, etcétera, de algunos informes, se da en la ciudad de Puerto Madryn. Es el protocolo ante la denuncia. Por eso. Sí. Si se hubiera hecho en el hospital de Puerto Pirámide, en la comisaría de Puerto Pirámide, en un lugar de Puerto Pirámide, por una cuestión de jurisdicción, de la misma manera que si fuese en Telsen o en Gastre, depende de la ciudad de Puerto Madryn. Exacto. Como la desaparición de los primos Raimundo y Narciso Pino, que fueron ocurridas en diferentes años, Exacto. que depende de la justicia de Madryn, que tampoco tenemos novedades. Tampoco. Comilla, asterisco. Y es un buen asterisco. Sí. Paréntesis. Bien, seguimos con el tema pirámides, que me parece que tiene mucho relación espejo con este tema, y le digo por qué. Sí. ¿Sí? Primero por el tipo de delito. Y es... Independientemente de las características, que uno puede decir, no, pero es abuso sexual infantil. Sí. ¿Sí? Nosotros que en gráfico usamos mucho el cintillo, la volanta, el título, la bajada. Es el mismo. ¿Sí? Una volanta, un cintillo sería... O sea, tanto la condena para los del caso Pirámides como para los de Galarza es condena por abuso sexual infantil. Bien. El cintillo, que es lo que va arriba de la volanta, que es cuando se repiten los temas como si fuera una especie de serie, como ahora estamos acostumbrados al palo más audiovisual, se utilizaba mucho en, por ejemplo ahora, sería presupuesto universitario, y después el título, la volanta, en función de lo que iba cambiando día a día. Claro, como ¿no? un tema, como lo que sería un hashtag. Exactamente. Ponele. Lo que sería Sí. un hashtag ahora. Abuso sexual infantil. Denuncia, fines del 2016. La misma característica es que es intrafamiliar. O sea, digamos, se da en una cercanía vincular entre el condenado y la víctima. Pero quiero posarme específicamente en el accionar de la justicia. Sí. Y en donde yo noto las diferencias con otro gran aditamento que no podemos dejar de obviar, y es que la causa denominada como la de Puerto Pirámides llega a salir de lo que históricamente se conocía como la instrucción, porque esto varió con la reforma del Código Procesal Penal. Antes usted aparte tenía un juez de instrucción, Sí. el nombre mismo lo indicaba. En Madryn tenía el juzgado 4 y el juzgado 5. Históricamente, durante mucho tiempo, el juzgado 4 a cargo del doctor Luque, el juzgado 5 a cargo del doctor Lorenzetti. Bueno, eso varía, y al variar también el Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de investigar, de dejar de dejar la cuestión lo más armado posible para que un juez o una jueza decida si hay motivos para que esa elaboración, esa investigación, se pueda remitir a un juicio oral, porque todo termina en un juicio oral. Claro. A veces oral y público, en estos casos, como estamos hablando de menores de edad, juicio oral no público. Exacto. Bien. Recordemos el no accionar de la Fiscalía en aquel momento, caso Pirámides, que termina siendo impulsado, quien oficia el rol de la Fiscalía es la querella, que a veces es una figura que puede estar o no estar, Según decisión de la jueza. según decisión de la jueza y Que le según, da lugar. y según las posibilidades De la familia, de sí. cada uno. Claro, claro. Bueno, en este caso, la jueza Eismendi, justamente que recién nombrábamos, es la que otorga un plazo de investigación. La Fiscalía, antes de ese plazo de investigación, dice:
acá no hay nada, Tremendo. archivemos todo. La jueza Ismendi dice, acá me parece que hay material para seguir investigando, ¿por qué no se toman 6 meses más de investigación? La fiscalía, mango más, mango menos, le dice, si ya le dijimos que no hay nada, estamos perdiendo el tiempo, no hay... Pasa ese tiempo, la jueza Ismendi pasa la elevación a juicio y esto se celebra en abril del 2019. Ahí se constituye un primer tribunal, que ya ese tribunal es sí o sí de 3 personas. Ese tribunal es el que determina la condena de la pareja, la mamá del menor y la pareja de la mamá del menor. Y hay sea, madre y padrastro, para que se entienda rápido. Exactamente. ¿Sí? Hay una condena que sería una primera condena. Eso va a la Cámara Penal. Cámara de Casación Penal, ¿no? Lo que se llama segunda instancia. La segunda instancia, hay otros 3 jueces que pueden, o en cualquier caso, ¿no?, coincidir con la primera instancia, validar exactamente todo, no coincidir del todo, pero terminar generando también una condena. Por ahí la no coincidencia puede ser el tema de la pena o cambiará la figura, o directamente decir, no, los del primer tribunal le erraron para nosotros como a las bochas, para nosotros tendría que ser esta gente, esta persona absuelta. Ese es el segundo resultado. Por Exacto. eso se habla, inclusive muchas veces vamos a escuchar el famoso doble conforme. Ese es un punto para prestar atención en este caso. Bien. La segunda instancia, que es la de la Cámara Penal, que antes, como Madrid no tenía esa Cámara Penal, se trasladaba todo a Trelew. Ajá. Y desde aquí, desde la Fundación, nosotros podemos contar y explicar esto de manera rigurosa, porque justamente muchos de los jóvenes que venían en carácter de judicializados tenían que ver con decisiones de la Cámara de Penal que funcionaba en Trelew. Caso de los jueces Dinardo, okay, Portela, y me estoy olvidando de un tercero que me parece que es Revaliati Russell, el tercero. Entonces eso que antes se remitía a Trelew, ahora directamente se maneja en Puerto Madryn, en donde uno de los jueces es el ex fiscal Rafael Lucelli y, no sé si ahora, pero lo ha sido en distintas ocasiones, presidente del Consejo de la Magistratura. El juez Lucelli, la jueza Trincheri, que también es muy conocida en la justicia, y el juez Leonardo Picocchi, que también fungió como presidente del Consejo de la Magistratura. Si usted me mira así, yo lo estoy mareando. Si yo lo mareo a usted, la audiencia debe estar recontramareada. No. Lo que quiero decir es que hay una segunda instancia en donde en el caso Pirámides, ahí no recuerdo exactamente la fecha, pero no debe ser muy lejana, a abril del 2019, coincide con el primer tribunal y dicen... Junio, si me acuerdo mal. Y dicen esto, es así. Uh-huh. Esta pareja tiene que ser condenada. Si no me equivoco, ahí ya tendría que revisar más específicamente el archivo, estoy laburando de memoria. Si no me equivoco, a partir de esa segunda instancia, claro, se realiza el pedido de detención. Exacto. Independientemente que obviamente por una cuestión legal uno puede recurrir, es más, no solamente puede recurrir al Superior Tribunal de Justicia, sino que el Superior Tribunal de Justicia puede fallarnos en contra y nosotros, llegado el caso, recurrir a la Corte Suprema o recurrir a una Corte Internacional. Ese es el proceso. Pero en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se corta la instancia provincial, sí, que es la última y es la tercera en función de esto que decimos. Tribunal inicial, sí, Tribunal de la Cámara, que coincide o no coincide con el primer tribunal. Si coincide con el primer tribunal, es lo que se llama una condena de doble conforme, o una sentencia de doble conforme, mejor dicho. Y ahí, en el caso Pirámides, estuvo la detención. Sí.
Con la detención de por medio se hicieron, inclusive se cambiaron de abogados. Recuerda que vino la doctora Anzuategui, que hablamos con ella, etcétera, una entrevista etcétera. tremenda que hicimos acá en la radio. El Superior Tribunal de Justicia, después de más tiempo que hay entre el primero y el segundo tribunal, termina rubricando justamente la condena, es decir, que hubo 3 instancias en donde la pareja, en el caso Pirámide, fue condenada. Después, cómo se da la situación con respecto a los pedidos de prisión domiciliaria, la situación carcelaria en la provincia del Chubut, que es un desastre a tal punto de que siguen siendo las comisarías lugares en donde hay personas con prisiones preventivas, con fallos ya establecidos. Un desastre. Y que eso no saben qué hacer. Eso no corresponde. En este caso, mi pregunta sería, primera instancia... En este caso dice, estamos hablando del caso Galarza, en la novedad de la que estamos hablando. En el caso Galarza. Sí, viniendo Esto sucedió en Puerto Madryn. Esto sucedió en Puerto Madryn. O sea que se gestiona a través de estos pasos que mencionamos. Exacto. En la justicia madrinense. Exacto. Se eleva a juicio. O sea, la fiscalía se elabora investigación. La primera denuncia, digamos. Estamos repasando el caso este. Por eso, la primera denuncia. Primera denuncia. Se eleva a juicio. Se eleva a juicio, condena. Tras esa... ¿Recuerda cuánto era el pedido de condena? ¿Los años? 9. Entiendo que desde la primera no cambia hacia después. Ok. Igual que Pirámide. Sí. Bien. No recuerda, ahí lo meto en un lío si le pregunto a los integrantes de ese tribunal, ¿no? Sí. Los tengo. Si me da un ratito se los doy. Sí. En definitiva, yo quiero saber por qué se llega a la instancia del Superior Tribunal de Justicia con Galarza libre. Eso es una gran pregunta. Lo que a mí me contaron es que quienes piden es prisión domiciliaria de Galarza, o quienes le otorgan la prisión domiciliaria de Galarza, son los jueces de primera instancia, los que lo condenan. Eso es otra cosa, Fabio. Está bien. El tipo puede estar en prisión domiciliaria, no deja de estar detenido. En prisión. Sí. No deja de estar detenido. Sí. Puede haber un montón de motivos y después uno podrá decir, no, pero ¿cómo? Eso yo. Hay motivos para que alguien que solicite la prisión domiciliaria lo esté. ¿Sí? Sí. Me parece que es un caso totalmente distinto que esté bajo prisión domiciliaria a que esté fugado. Sí, claro. Ahora, después de la primera... ¿Cuándo la persona entonces lo detiene? Porque por lo que vos decís, lo detienen después del primer juicio. Lo detienen... sí, tengo que repasar esas. Hay cosas que no me quedan muy claras de fechas. Pero ya lo que le tengo se lo digo. Porque o por prisión domiciliaria o por prisión en un edificio. Él queda detenido 3 meses cuando se hace la denuncia de manera preventiva. Perfecto. ¿No? Es el famoso plazo que uno tiene hasta 1 año de prisión preventiva. Sí. Luego de esos 3 meses le otorgan la domiciliaria por no entorpecer la investigación. Llega la condena primera instancia. Por eso, ahí te hago un punto. Agosto 23. La prisión domiciliaria entonces forma parte de la prisión preventiva. Es decir, es antes de la primera condena. Yo entiendo que sí. Después de la primera condena, ¿cuál es la situación? ¿Él queda libre? Sí. Él siempre atraviesa el proceso libre. Todo el proceso, desde esa detención no queda más detenido, hasta ahora. Que deberían... Acá, si se quiere, tenemos una paradoja. Queda en prisión preventiva. Antes de la condena y después de la condena libre. Bien. Y después la condena de primera instancia. Sí. Después de la condena de segunda instancia se mantiene libre. Sí, que me entiendo que es pegadita una de la otra. Sí. Y entre la segunda instancia y el Superior Tribunal, que suele haber más plazo, porque el Superior Tribunal es como la Corte Suprema, es un embudo en donde van todas las causas de diferentes tipos y suelen ser los tiempos, si bien la justicia en ese sentido del Chubut es bastante expeditiva. 1 año y 1 mes tardó el Superior Tribunal de Justicia en... que es lógico. Sí, o sea que... en fallar. A diferencia de lo de Pirámides, corríjame si no es así. Sí. En donde hubo una detención a partir del fallo en segunda instancia y de esa manera
si el Superior Tribunal de Justicia revertía la situación de esa pareja, que obviamente inmediatamente hubiese recobrado la libertad. Claro. En este caso, el hombre, además de todo el proceso que usted está mencionando, ¿cuánto tiempo dijo que pasó entre la segunda instancia y...? 1 año y 1 mes, entre la segunda y la condena del Superior Tribunal. O sea que 13 meses estuvo libre y el día 4, cuando lo van a notificar, porque el día 4 se expide el Superior Tribunal de Justicia, ese día se dan cuenta que el ñato no estaba más. Sí, o el 4 lo van a notificar, o el 7, que es cuando emiten el alerta de que estamos Algo hablando huele ahora mal como en novedad. Dinamarca, ¿no? Dice el dicho. Y parece que sí, parece que sí. ¿Cómo dice usted cuando dice tiene 2 patas, 4 patas? Claro. Sí. Sí, no sé si es Pero, no sé si es desidia o es... ¿Es válido Y es lo que es. Pero, pero digo, ¿es válido el espejo entre una causa y la otra? Sí, es porque, digamos, es similar el recorrido judicial, digamos. Denuncia, condena en primera, en segunda y confirmación del Superior Tribunal. Pero, sí, y lo de la detención es así, digamos. Una de las grandes preguntas de este caso es ¿por qué no quedó detenido tras el fallo de la segunda instancia? Porque además, y esto lo tenemos que chequear bien con un abogado penalista que la tenga clara, y si está escuchando alguno que llame sería buenísimo. Hay una cosa que vos mencionaste, Facu, que es la doble conforme. ¿Qué significa? Condena en primera instancia, condena en segunda instancia, unánime, de los 3 jueces que integran cada instancia. Con la doble conforme, o sea, con la condena en primera y segunda instancia, no podés llegar porque sí al Superior Tribunal. El Superior Tribunal es un recurso que ellos mismos habilitan, que el mismo Supremo Tribunal habilita, en caso de haber alguna irregularidad, nueva prueba, ¿no? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué se habilitó, si no hay nueva prueba, la instancia del Superior Tribunal, ¿no? El abogado del mármol, del señor Galarza, seguramente ha tenido algún buen argumento chiquitito, digamos, de esos que no son del caso central, de la actuación, qué sé yo, como para llegar, supongo. Por lo pronto es un reconocido abogado penalista, digamos. Claro. Y debe haber tenido un buen argumento, sí. Bueno, por lo menos un argumento. Después, bueno no fue porque digo, el Superior Tribunal no le dio la razón, pero sí habilitó el recurso. La pregunta es, ¿por qué no estuvo detenido mientras? Desde el fallo en segunda instancia, que confirma la condena, hasta el recurso del Superior Tribunal podría haber estado detenido. Entonces ya agarraba, cuando decidía el Superior Tribunal, con el señor ya detenido, preso, no afuera. Eso es algo que hay que explicarle a la familia, que le explican bastante poco, según a mí me queda. No, eso seguramente. ¿No? Ahora, sí, si quiere, lo conversamos mañana. sí. Mañana, aparte miércoles, nosotros en nuestra vida diaria en la institución tenemos el área de expresión, podemos también espaciarnos más en este tema para no quemarlo al aire. Pero si podemos saber quiénes son los integrantes de los 2 tribunales, pero sobre todo de quién depende, porque vio que con el caso Pirámide después tiene un lío bárbaro en cuanto después apareció un juez de Trelew. Ahí se mezcla también esto de los diferentes pedidos, que insisto, son válidos, ¿no? De una prisión domiciliaria, el argumento, en algunos casos era un atajo, lo que usted quiera, pero todo ese circuito burocrático se puede y se debe pasar en algunas circunstancias. Ahora, el que termina poniendo el gancho final, ¿sí? Por eso nosotros decimos las cosas que decimos, es alguien. Es uno. En el caso Gastón León, el que termina diciendo en la primera parte de la fiscalía que el caso de Gastón León estaría ligado con respecto a situaciones vinculadas al narcotráfico, nombra a 2 personas que nunca fueron citadas a declarar, es el fiscal Ismael Cerdá, que hoy está trabajando en la Cordillera. Y después todo ese derrotero va siguiendo con nombres que aparte inevitablemente se repiten, porque hablamos de una provincia que tiene la cantidad de habitantes que tiene, porque hablamos de, y eso que en el último tiempo han habido varios nombramientos, a tal punto de que en algún momento tuvimos un Superior Tribunal de Justicia solamente con 2 jueces que habían sido
atravesados por la cuestión reglamentaria, que eran Vivas y Panici. El tercer juez, para completar el mínimo del Superior Tribunal de Justicia, era lo que se llama un juez, no es de refuerzo exactamente, pero bueno, cumple esas funciones para completar ese trío mínimo que necesita para funcionar el Superior Tribunal de Justicia. Subrogar. No, eso cuando no está. Bueno. Me parece que es subrogante. Sí. Juez subrogante. Recién eso se completa en la famosa sesión del 15 de diciembre del 2021, que coincide con aquella que habilitaba la zonificación minera, que coincide con el comienzo del Chubutazo Chubutahuazo. Es decir, que recién en diciembre de 2021, después de 3 años que estuvo este agujero en donde hubo solamente 2 jueces del Superior Tribunal de Justicia, porque en el medio había tenido la muerte de Guinle, porque había tenido la jubilación de Fleger y no me acuerdo más quién se había ido. Recién en diciembre de 2021 tuvo el Superior Tribunal de Justicia con la cantidad necesaria. Ahora hay que descontarle a Báez y a Panici. En lugar de Panici entró Raidan. Todo Exacto. Por los diferentes pasos que tienen que circunscribirse, que es la aprobación del pliego en la legislatura, con los 2/3, bla, 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 bla. Hay que ver si se deja en 5 los ministros, porque al irse 2 y al entrar 1 quedan 5, que aparentemente sería una idea de mantenerlo esa característica, como en algún momento se habló de extender a un número mayor a la Corte Suprema de Justicia, que en otro momento fue de mayor número a la que es ahora, pero los nombres de los jueces, de hecho el de Yanguela, por ejemplo, se repite desde hace añares, sí. de añares. Yo recién nombraba a Estela Ismendi en 2 situaciones diferentes. En el caso Pirámides, en el caso de Gastón Lomeña y de León, León y Federico Lomeña, también sí. se repite. ¿Por qué? Porque son jueces de lo que antes se conocía como los jueces de instrucción. Son los que en definitiva terminan habilitando esto de, bueno, esta causa amerita su elevación a juicio oral y público, y ahí se realiza el famoso fictur para hacer la audiencia. Sí. O son los que dicen, no hay elemento sustancioso, esto se archiva. Pero después usted tiene, aparte de todo eso, el comportamiento del Consejo de la Magistratura, que vemos como en algunos casos, y esto sí es netamente político, y esto sí es netamente cruzado con los famosos poderes en donde dejan de ser los famosos 3 poderes que nosotros, como 2 giles en el pizarrón, compartimos permanentemente con los chicos, dice la Constitución en cuanto a su independencia. Ahí es donde le tenemos que decir, chicos, mire, esto es así, le vamos a contar algunos trucos del mago, pero a veces el mago y saca una paloma a la galera. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Apuntando al Consejo de la Magistratura, dice usted. A la revisión del... el Consejo de la Magistratura, esto que decía de se pasan la pelota a la justicia ordinaria a la justicia federal, y ¿qué atajo buscamos? Porque acá hay atajos que se hicieron normas, para mí, esto ya es opinión, a partir de los temas cómo están desarrollados y a partir de las sentencias y a partir de esto que estamos diciendo. ¿Por qué un caso tiene una que a su vez llega a como llega por parte del impulso de una querella? Si no hubiese estado esa querella, el caso Pirámide quedaba archivado. Sí. Archivado en su recontra totalidad, porque lo que quedó archivado es la primera denuncia con otras características que hablaba de más personas, etcétera, etcétera. Este caso que usted está diciendo, que a diferencia, y ahí ya nos metemos en el palo de la comunicación si quiere también y si tiene algo de tiempo también, a diferencia de otros temas, sí. Yo veo que inmediatamente salen gacetillas y esas gacetillas se replican, algunas inclusive con protagonistas posando para la foto, como uno habitualmente posa para una foto, qué sé yo, familiar, por ejemplo,
¿no? Le patea los tobillos a la nena y decís, dale, sonreí, porque en esta queda para la posteridad. Algunas fotos son más casuales, cuando uno está en un... Usted dice, hay condenas en las que hay la fotito y hay casos en los que no hay nada. Hay condenas o hay situaciones en donde la justicia interviene con algún tipo de audiencia, en donde se publicita de alguna manera, y en otras en donde usted tiene que tener ganzúas y ganzúas para poder abrir las puertas, para tratar de sacar algo de información que sea lo más correcta posible. Le voy a decir dos cosas, que son las últimas dos, para las que tengo tiempo como para seguir pensando esto que usted menciona. La primera es una respuesta posible, digamos, desde el lado de cómo lo recibe el pueblo, la sociedad, este accionar de la justicia, es cómo luce la fachada de la Fiscalía. Cualquiera que pasó por esa calle, no me sale porque cambia de nombre ahí cuando pasa de... Paulina Escardó. Paulina Escardó. Cuando cruza 25 de mayo. Cuando cruza 25. O sea, cuando cruza Irigoyen, cuando cruza 25 de mayo, 25 mayo. Exacto. ¿25 de mayo? No, Mitre. ¿Digo bien? No, Mitre es Mosconi, el otro lado. Ah, ok, bueno. Por Mosconi está la entrada de los tribunales. Bueno. Frente a Ceros. Usted si dice la fiscalía es 25 de mayo. Bueno, pero digo, los juicios se celebran, digamos, la entrada del juicio es de este lado. Es que las dos fachadas están más o menos. Bueno, una estará más. Una está más escrachada que la otra. ¿Cómo están? Todas escrachadas con grafiti, con porque evidentemente no se recibió desde la justicia lo que se esperaba. No digo que todos los grafitis sean correctos, por ahí hay algún mal escrache, digamos, no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero llama la atención, ¿no? No en todas las fiscalías. No, a mí me llama poderosamente la atención esto que vos traes como que ahí volvemos, uno podría vanagloriarse la famosa medalla de la primicia, de bla bla bla, que uno por dentro en algún lugar eso le pica, pero me parece que lo tenemos bastante domado ese muñeco. Ahí es donde yo me refiero al tema de no de la publicidad, que la publicidad es contar, ¿no? De manera más elocuente determinadas circunstancias, que a veces eso es en función de la fiscalía, a veces en función de determinado juez. La fiscalía, por lo general, por una situación diferente a los jueces, habla más, ¿no? La fiscalía, por la cuestión de que ahora tiene toda la carga de la investigación, tiene más elementos para hablar. El juez por no está bien que los jueces no hablen igual, ellos te dicen, yo hablo a través de mis fallos. De la sentencia. Bueno, sí, está bien. Exactamente. Bueno, pero cambiaron los tiempos, hermano. Digo, ¿dónde está esto? Para mí. Si yo pongo ahora en un buscador, no está. Galarza, prófugo, etcétera. No hice la revisión de los medios, pero para el diario donde lo publicamos, en Madrid Ahora y acá en la Namuncurá. No sé si después alguna cosa más hay. No lo chequeé ahora, pero poco. Un poquito grave como para que no sea... Pero poco. Para ¿Qué te que parece? No sea... Yo pensaba, y ahí digo, ¿es una moneda, es algo habitual que se pida un pedido de captura internacional por un madrinense que está prófugo? Y usted tiene como caso, por ejemplo, que pero nunca hay que remontarse a la historia. Que nunca le dieron bola, no. Y a la historia de la historia de la historia. Ah. El famoso ya pedido de extradición que se hizo 40 y pico años después a el involucrado en la masacre de Trelew. Bravo es, el que está en Estados Unidos. Sí. Que ya interviene. Pero eso es Chubut, porque ni siquiera es Madrid eso. No, eso es Chubut y la Argentina, porque ya ese pedido de extradición, ya estamos hablando de un pedido de extradición. Claro, porque se sabía que no estaba acá. Acá no se sabe dónde está. Entonces, de hecho, puede estar afuera o puede estar en La Plata. De hecho, no hay ningún pedido de captura porque el tipo está al aire, de cara al sol. Sí, es un empresario, digamos, ese tipo. Bien. Sí. Y pedido de captura así, en su momento, volviendo al tema de abuso sexual infantil y que fue una investigación de Telenoche Investiga. ¿Se acuerda cuando Telenoche hacía esas cosas? Sí, muy bueno. Muy bueno. Que en ese equipo la tenía a Miriam Lewin, entre otras. Bueno, eso fue fue a principios de los 2000. Fue en el 2000 o en el 2001 que se hizo el pedido de detención para a quien se conocía como Yogi Rial. Yogi era el apodo, Rial el apellido. Desde ahí dice usted que
Bueno, y puede ser algunos que no, por ahí hay. Recuerdo ese. Después por ahí hay algunos que no trascienden públicamente, tal vez. No lo sé. Recordemos también que para familiarizarnos con los nombres, las famosas alertas rojas que usted describe, que es el tema de la Interpol, es lo que se escuchó y se escucha permanentemente cuando se habla del caso Nisman. Eso te iba a decir. Sí, ¿por qué el gobierno entonces de Cristina Fernández y por qué Timerman en definitiva va preso y por qué Timerman se muere con un cáncer galopante cuando tenía para hacerse un tratamiento en Estados Unidos y el también fallecido Juez Bonadío se lo denega? Tremendo. O deniega? Ahí escuchamos hablar permanentemente de las alertas rojas. No, Interpol bajó las alertas rojas, no se dieron, ¿no? Todo ese juego. Eran las alertas rojas emitidas con orden de captura internacional a funcionarios iraníes por el atentado a la AMIA, ¿no? Que se cayeron. Bien. Que se cayeron. Lo que está claro acá, Facu, para redondear, si con Galarza pasa esto, de que las alertas rojas se suben o se bajan, bueno, ¿quién es Galarza? Lo que está claro es que lo que tiene que contestar esa pregunta y contestar a quién se le escapó la tortuga es la justicia madrinense, obvio, ¿no? Porque hay alguien... ¿A quién se le escapó la tortuga? Hay alguien, y ahí sí, porque si no es todo joda. Como decía Carlos, a fin de mes, y los sueldos de la justicia en determinados casos, ¿no? No vamos a hablar del laburante de las menores categorías, ni mucho menos. Hablando justamente de quienes tienen esa responsabilidad y que tienen que cobrar bien, etcétera, etcétera. Pero son sueldos importantes. Bueno, pero ahí está porque después el Consejo de la Magistratura actúa o desactúa en función de... Sí, y terminamos con algo que nosotros lo hemos dicho, volviendo al material que vos decías del extremo sur, que palabra más, palabra menos, hace referencia a que Báez termina siendo destituido como juez del Superior Tribunal de Justicia, que en realidad no es destituido, se pide la destitución y renunció por el caso Pirámides. Y nosotros lo dijimos, habiendo tratado el tema, habiendo sido sumamente críticos con Báez, que ese pedido, y también lo mencionó algún diputado en la legislatura en la sesión cuando fue justamente el pedido de admisión del juicio político, no era válido. No lo podían... ¿El qué no era válido? No podían juzgarlo a Báez por su actuación como fiscal cuando ya era juez del Superior Tribunal de Justicia. Mirá, eso hubiera sido antes de aprobarle el pliego, donde están cagando todo de risa cuando le aprueban el pliego. Totalmente. Pliego que es aprobado el mismo día que se aprueba, como dijiste vos, la zonificación minera o la aprobación de la megaminería un ratito antes. O sea, se aprueban los pliegos de los jueces, inmediatamente en la sesión posterior se aprueba la megaminería en Chubut. Y la causa que termina con la denuncia de... No sé si hubiera pasado. ¿Qué pasaba? No sé si hubo otra denuncia más, pero que termina con la denuncia de Margarita Meira. En el Consejo de la Magistratura, que es la que desempolvan para meterla en el pedido de destitución en el Superior Tribunal de Justicia. En el Consejo de la Magistratura no le dieron cabida. No. Ahí es donde se cruzan los tres poderes y ahí es donde nosotros le decimos a los chicos, bueno, acá hay algunos trucos que les tenemos que mencionar y que lamentablemente... Fíjate, si no sirve como ejemplo, ya que trajiste algunos ejemplos del pasado, coberturas de este medio, lo que ha actuado el Consejo de la Magistratura con las denuncias contra Rivarola, que apañó a un pedófilo. Claro. Alguno me dirá, no apañó, no es un pedo, bueno, digamos. No actuó ajustado de derecho cuando le correspondía en un delito que era de su área, además, porque él es el titular del cibercrimen. Que a su vez había salido de la cordillera y había llegado a Rawson, entre otras cuestiones, con alguna causa ligada a la utilización de información de los servicios de inteligencia. Para espiar a los asambleístas, a los vecinos de la mina de Esquel. Todo se toca con todo. Y hablando de eso, hoy comenzaba, bueno, me parece a mí. Hablando de esto último, hoy comenzaba la audiencia... Está para hacerlo ese tema que es una audiencia, si se quiere, de estas preliminares, de todo este rock and roll que fuimos hablando, que puede prolongarse o cortarse
a partir de estas primeras incursiones judiciales, la audiencia que tiene que ver con algo inaudito, algo que es justamente perder tiempo, el Estado pierde dinero, bla, 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 ¿qué es? Es una causa política de la justicia contra. Sí, pero ¿qué es? Vinculada a 4 o 5 personas, ahora no recuerdo bien el número, una sesión en la legislatura, cuarto intermedio, la diputada Aguilera y otro diputado más, creo que de la zona de la cordillera, están tomando algo en el barcito frente a la legislatura, le podemos hacer el chivo en el programa, se llama Puchero, se toma un buen café. Ahí aparece un grupo de personas, estaban tratando el tema de la adhesión o no al RIGI, algún cartel que decía no al RIGI. Bueno, todo termina con una denuncia del vicegobernador que estaba en la legislatura, que por ende no estaba en el bar. No entiendo por qué la denuncia la hace el vicegobernador y no la hace directamente la diputada y o el diputado o las dos personas. Que se comieron un par de puteadas. Y sí, ahora esta gente se va a comer una cama. Ese fue el escenario y después hubo una perimetral y gente que inclusive tenía que ir a laburar porque a su vez hace otra tarea, además de ser, por ejemplo, fotógrafo, tiene un oficio en el ámbito de salud. Entonces, no puede pasar por ahí porque tiene una prohibición perimetral. Después bueno. eso se achicó, después un periodista detenido. Se utiliza comunicacionalmente las mismas fotografías del fotógrafo que termina metido en la causa. Si lo explicás, es difícil de explicar. Bueno, eso comienza hoy. Eso comienza hoy. Difícil de explicar. ¿La seguimos mañana? Sí, dale. Usted tiene para seguirla hoy esta, ¿no? En un rato. Y nosotros la seguimos mañana. Bueno. ¿A quién se le escapó la tortuga? Eso es lo que hay que explicar. Sí, y la otra cosa que yo me preguntaría es por qué